Los peligros que la gente enfrenta en el transporte público principalmente es uno de los focos peligrosos de Guatemala, y ya no digamos solo de la capital, porque ahora también suele darse en lugares, en ciudades como Quetzaltenango, Escuintla, Mazatenango, peligro en el transporte público. Ese es el tema que los expertos en temas de seguridad analizarán esta tarde. Andri, así es. De hecho, le damos la bienvenida a Julio Rivera Clavería, quien nos acompaña desde casa, y a Julio Talamonti, quien está aún en proceso de recuperación, pero ya nos acompaña en este espacio, por lo que le damos la cordial bienvenida. Gracias, Alejandra. Gracias, Andri. Licenciado Rivera Clavería, televidentes. Claro, un placer, un honor totalmente estar acá con ustedes nuevamente, aquí recuperándome, pero con todas las ganas, como debe ser. Parto de una premisa, tanto en el transporte público, en lo urbano, y en este caso lo que estamos analizando en lo extraurbano, hay un incentivo perverso, y este incentivo perverso se llama el hecho de seguir manejando el dinero en efectivo, el hecho de no poder hacer las revisiones antes de subir, por ejemplo, de la estación desde donde salen, para pues tratar de revisar de que las personas de verdad no lleven esa mala intención, armas o algo. Pero mientras se maneje el incentivo, la extorsión estará ahí presente y los ataques también. ¿Qué piensa usted, licenciado Rivera Clavería? Sí, yo creo que es muy difícil poderlos parar debido a las extorsiones, debido a las condiciones en que se maneja el transporte público, tanto urbano como extraurbano. Pero en este caso que estamos hablando de las rutas extraurbanas es más complicado, porque los buses van haciendo paradas intermedias, y no una, 50, porque van levantando pasaje y van dejando pasaje. Esto es bien complicado, porque efectivamente esto permite que gente armada, o sea mareros o sean asaltantes, puedan ingresar a los autobuses y cometer cualquier tipo de tropelía en contra de los pasajeros. Sería oportuno, sería sano, sería bueno que efectivamente hubieran paradas predeterminadas en donde la gente pudiera ser revisada antes de subir al transporte, pero esto es muy ideal. Bueno, y escuchando hablar al licenciado Rivera Clavería y a lo que en primera instancia mencionaba el licenciado Talamonti, yo les planteo esta pregunta, y vamos a empezar aquí contigo, Talamonti. Claro, ¿por qué, si sabemos qué hay que hacer, y tú lo mencionaste, sí, o el problema más grande es que se maneja dinero en efectivo? ¿Por qué, si lo sabemos nosotros como simples guatemaltecos que no estamos, digamos, a cargo de tomar decisiones en el país, por qué no se hace? ¿Por qué no se elimina eso, Talamonti? A ver, aquí hay una situación, Andri, que es bien increíble, ¿verdad? Sí. O sea, bien ilógica en nuestro país. Es decir, son muy pocas las rutas de transporte extraurbano que sí tienen ese orden, que cuando subes te revisan a ti, te revisan el equipaje, pero que por sobre todo tienen una consigna. La consigna es: no hay dinero que se pague dentro de la ruta como tal. Lamentablemente no puedo mencionar nombres, sino que hay ya paradas establecidas en lugares establecidos, oficinas de esas rutas, en las cuales si van a subir pasajeros, porque también suben, van con la certeza, primero, de que ya pagaron, y segundo, de que ya fueron revisados. Si aplicáramos esto tan sencillo, no tendríamos este problema. Pero ¿saben una cosa? El sentido común, que debería ser el más común de los sentidos, en Guatemala parece ser algo que no existe. Tan sencillo como es. ¿Por dónde se podría iniciar un cambio real al transporte público, y con ello no solo brindar seguridad, sino también comodidad a los pasajeros? Vemos incomodidades totalmente inaceptables a diario en el transporte público. ¿Por dónde se podría empezar, Julio Rivera Clavería? Es que el problema es más complejo de lo que uno cree, porque nosotros estamos acostumbrados a ver las rutas normales del transporte urbano, pero hay otras rutas que son mucho más complejas y más difíciles, en las que el costo es muy bajo y que no dan los recursos, ni van para pagar el transporte, para pagar el mantenimiento, piloto, ayudantes y un poco de ganancia, pero en términos generales no es tan rentable el negocio. Chao Talamonti está hablando de otro tipo de negocios que nosotros sabemos cuáles son esos buses, pero son 2, 3 cadenas. Pero el resto no puede funcionar igual, porque no tienen los recursos ni siquiera para comprar ese tipo de buses, y la población no tiene los recursos para pagarlo. Por lo tanto, es muy difícil poder cambiar de un día para otro el sistema de transporte en el país. Creo que lo primero que habría que hacer es empezar
con crear una superintendencia de transporte en términos generales, aéreo, marítimo y terrestre, que sea la que coordine todos esos esfuerzos y no que sean direcciones en lo particular. Al final se vuelven feudos para algunas personas. Y tal vez añadiendo y sumando a esto que está diciendo de una manera muy oportuna el licenciado Rivera Clavería, Andrea, Alejandra, yo creo que aquí otra de las cosas que debería empezar a pasar es que tuviéramos también bien controladas las rutas, es decir, sabemos lo que pasa, sabemos también en qué rutas está sucediendo esto. Hoy estamos hablando de estas rutas del departamento de Zacatepeques, entonces necesitamos operativos de todo tipo, ¿no? Es correcto. Desde las policías municipales de tránsito, desde Provial, por supuesto la Dirección General de Transportes y qué decir, de la Policía Nacional Civil. Entonces, si tenemos esa presencia preventiva a lo largo de la ruta, vamos a empezar a disminuir estas situaciones. Pero lamentablemente también hay que reconocer algo aquí en Guatemala que parece ser una constante en seguridad. Siempre vamos varios pasos atrás y siempre somos reactivos. Cuando se dan estas cuestiones viene toda la parafernalia, pero no hacemos nada para evitarlo, aún con esos simples actos. Claro, y es que hay varios peligros en el transporte público, y muchísimos diría yo. Uno de ellos, Talamonte, empezamos contigo la rueda de nuevo, otro de ellos, la alta velocidad, la falta de responsabilidad al conducir, la sobrecarga de las unidades, la muerte que anda para arriba y para abajo en las camionetas, se van contra la vía los pilotos. ¡Cuánto peligro!, ¿no? A ver, no me dejarás mentir, Andrea, Alejandra y licenciado Rivera Clavería. El transporte público extraurbano, sobre todo, tiene varias carencias y falencias. Número uno, son unidades que en Estados Unidos fueron generalmente buses escolares que ya dieron su cuota en kilometrajes, que vienen a Guatemala, que son repotenciadas, que les ponen esas carrocerías tan pintorescas, que les ponen algún otro motor, pero que utilizan, miren, hay unas rutas, las rutas que van al Quiché, por ejemplo, como vienen a altas velocidades, han creado un sistema, y este sistema es que bombean agua a los frenos para poder ir a esas velocidades tan extremas. Si a eso le sumamos que no llevan seguros, que no hay reductor de velocidad, que al final de cuentas hay mucha imprudencia, que la carretera no sirve, y que muchas veces se les da, como decía el licenciado Rivera Clavería, para bajar los costos, el manejar este tipo de buses a personas no necesariamente que llenen los requisitos de más de 25 años y que tengan la licencia tipo A, tenemos todo un caldo de cultivo para una tragedia perfecta. Por supuesto, hablamos de modernizar y de mejorar el transporte público en nuestro país, pero en sí, y quizá el problema radical sea la delincuencia, sean estos delincuentes como el crimen organizado ya no opera únicamente en la ciudad en relación al cobro de extorsiones al transporte público, ahora se ha extendido a todo el país y opera en diferentes departamentos. ¿Cómo poder detener esta situación? Yo creo que licenciado Rivera Clavería, por favor, adelante, no tenga pena. Gracias. Yo creo que el esfuerzo tiene que ser preventivo. Creo que la policía, Ministerio Público, la Dirección General de Transportes tienen que involucrarse seriamente en el combate al tema de la corrupción y apoyar y ayudar a la policía, el Ministerio Público, porque de otra manera no va a salir. No es cierto, no es tan simple como nosotros lo planteamos. Hablarlo es fácil. Escribirlo es más fácil, pero operarlo es muy complicado. Retomando también, licenciado Rivera Clavería, y perdone ahí interviniendo en la pregunta que hacía Alejandra, es muy complicado, es muy difícil. Creo que otro de los grandes componentes, Alejandra y Andri, tiene que ser efectivamente, como dice el licenciado Rivera Clavería, esa denuncia, ¿verdad? Esa denuncia a tiempo, ¿de qué? De los empresarios, de los pilotos, de los ayudantes, de los brochas, como le llamamos, cuando empiecen las extorsiones. Porque es que el problema también es que se confían, ¿verdad? Se confían en que, bueno, tal vez no me pasa nada, tal vez juego una ruleta rusa, no pago la extorsión. No se trata de pagar la extorsión porque tampoco esa es la solución, sino cada vez van a haber más grupos extorsionando a estas rutas. Lo que se trata, y esto el licenciado Rivera Clavería lo sabe muy bien, es de volver a crear una gran fuerza de tarea en contra de la extorsión que esté atenta y combatiendo este tema y este fenómeno criminal específica de la extorsión hacia las rutas del transporte extraurbano. Julio Rivera Clavería, ¿tendrá la Policía Nacional Civil la capacidad de poder acompañar cada una de estas unidades que están siendo vulneradas por el crimen organizado mientras se logra atender y resolver esta situación? ¿Podría ser este un paliativo?
no tiene la capacidad y no sería un objetivo. Podrían volverse balaceras dentro de los buses. En esto hay que ser muy cuidadoso, Alejandra, Andy y Liceo Talamonte, porque no se trata simplemente de poner un soldado o poner un policía dentro de un bus de transporte urbano, porque es muy complicado si a la hora de una balacera mueren mucho más gente. Yo creo que el tema ya lo planteó Liceo Talamonte. Creo que hay que hacer un esfuerzo grande para controlar la extorsión fuera de esos entornos sin involucrar a pasajeros que pueden ser víctimas de secundarios de unos ataques a buses. Sí, esto es muy correcto. Claro, la extorsión se empieza a corregir y a combatir de fuera, con las acciones de inteligencia, con el control de las cárceles, con el bloqueo de señal celular, con el hecho de que se puedan hacer operativos preventivos y disuasivos y no esperar a que se dé la extorsión como tal. Es que yo decía, y para ir cadenciando el tema, yo pensaba cuando los escucho hablar a ustedes, si hay un cáncer, por ejemplo, ¿no? Estamos combatiendo la parte de arriba, estamos como poniendo pomada en una herida, pero no estamos combatiendo el cáncer que está abajo. La pomada en la herida podría ser el transporte público, pero el cáncer de más abajo es el sistema penitenciario, Talamonte. Sí, el cáncer de más abajo y ¿no? El gran mal se llama sistema penitenciario. Andrea Alejandra, el Liceo Rivera Clavería, de donde sale comprobado la mayor parte de extorsiones. Aparte, hoy tenemos otra claridad. La extorsión es hoy por hoy el delito más cometido, más recurrente, es tan exitoso que ya ni siquiera solo los mareros. De cada 4 extorsiones, ahora 3 las hacen los imitadores. Así de terrible es. Julio Rivera Clavería, sus conclusiones. Vea, lo que pasa es que la criminalidad organizada se ha vuelto una industria financiera que produce muchos recursos. Y efectivamente, como lo dice el Liceo Talamonte, la extorsión es el fenómeno criminal más exitoso que se ha producido, no solo en Guatemala, en el Triángulo Norte, México y Colombia. Y creo que efectivamente el combate a este fenómeno criminal debe ser con todo el poder del Estado, con mucha fuerza y sin ningún tipo de contemplaciones para estos criminales. Bueno, muchas gracias a ambos, licenciado Rivera Clavería, Julio Talamonte. Gracias por habernos acompañado aquí en este segmento hablando sobre el peligro del transporte público. Son muchísimos los peligros, pero hemos abordado por lo menos un par de ellos. Así que, bueno, la invitación está abierta para que siempre sintonizan TN23 porque aquí tenemos a los expertos en esta hora analizando diversos temas con relación a la seguridad. La información aún no finaliza. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales @TN23 Noticias.